Ok, pues bueno, buenos días, mi nombre es Ana y voy a presentar mi proyecto de fin de máster que trata sobre la acumulación de mutaciones deletéreas y su efecto en poblaciones naturales de la especie Fagus sylvatica, que es el haya europea. Pues el estudio de la acumulación de mutaciones deletéreas, que es lo que denominamos como carga genética, es especialmente relevante en un contexto de conservación de las especies, ya que estas características genéticas presentan gran impacto en el caso de poblaciones reducidas o en declive, porque estas especies resultan más susceptibles a experimentar depresión endogámica. En esta situación, pues ante una reducción significativa del tamaño poblacional, se incrementa el porcentaje de homocigosidad en la población, haciendo que los efectos de los alelos deleterios resulten apreciables en el fenotipo. En el caso de especies forestales, como es Fagus sylvatica, las características reproductivas hacen que estas especies sean especialmente vulnerables a experimentar episodios de depresión endogámica. Es por ello que el estudio de los factores genéticos que condicionan el potencial adaptativo de las poblaciones resulta especialmente relevante en el contexto de cambio climático actual. Teniendo en cuenta este contexto, para la realización de este trabajo se plantearon los siguientes objetivos. En primer lugar, se persiguió, mediante la utilización de herramientas bioinformáticas, predecir la proporción de mutaciones deleterias y, de este modo, obtener una estimación de la carga genética en la población de estudio. Y, en segundo lugar, correlacionar la acumulación de mutaciones deleterias con distintos rasgos asociados con la fitness de los individuos. Para conseguir alcanzar estos objetivos, se emplearon datos correspondientes con una población de estudio de 167 individuos adultos de la especie Fagus sylvatica localizada en Mont Ventoux, que se muestra ahí en el mapa, en el sudeste de Francia. A partir de esta población, se obtuvieron dos conjuntos de datos. Por una parte, un conjunto de datos fenotípicos, incluyendo dos medidas relacionadas con el desarrollo de las hojas y con la resistencia a estrés hídrico, y dos medidas de fecundidad, tanto masculina como femenina. Este conjunto de datos se generó a partir de dos datasets previamente publicados en los trabajos que se muestran en pantalla. Por otra parte, se empleó un conjunto de datos genómicos obtenido a partir de lecturas NGS mapeadas frente al genoma de referencia de Fagus sylvatica, generado en el Instituto de Investigaciones Agrarias en Francia. Ampliando ambos conjuntos de datos, se planteó la metodología que se muestra de modo general en el diagrama de la derecha, consistente en un protocolo bioinformático que implicó los siguientes pasos. En primer lugar, se realizó un filtrado de los SNPs con el objetivo de mantener las posiciones realmente informativas y se eliminaron además los potenciales SNPs putativos derivados de parálogos. A continuación, se procedió a la polarización de los SNPs para identificar así las mutaciones derivadas. Y en este caso, en función de la filogenia de fagacias publicadas, se escogió como especie outgroup una especie de castaño, Castanea mollissima. Una vez obtenido el conjunto de SNPs filtrado y polarizado, se empleó la herramienta software SNPEF para llevar a cabo la predicción de los efectos funcionales de las mutaciones, y tras este paso se creó un script de Python que permitió llevar a cabo el recuento de las mutaciones derivadas sinónimas y no sinónimas y realizar los respectivos cálculos de carga genética. Finalmente, se llevaron a cabo los análisis de correlación estadística, planteando un modelo lineal por cada medida fenotípica y medida de carga genética. Pasando ahora a los resultados, en primer lugar, decir que el protocolo de filtrado permitió obtener un conjunto de aproximadamente 320.000 variantes y además las representaciones gráficas obtenidas mediante hdplot permitieron identificar los SNPs que se desviaban de los parámetros de heterocigosidad esperados, identificándolos así como parálogos. En el caso de la polarización de las variantes, tras la comparación con la especie outgroup escogida, únicamente se conservaron 5.321 posiciones, compartidas entre el outgroup y nuestra población de estudio, para las que se consiguió inferir su estado ancestral. El recuento de mutaciones derivadas no sinónimas, que son las mutaciones potencialmente deletéreas, devolvió un número inusualmente bajo de este tipo de mutaciones para todos los individuos de la población, lo que podríamos relacionar con una limitación metodológica en el proceso de identificación de las mutaciones deletéreas. Finalmente, en el caso de los análisis de correlación estadística, ninguno de los modelos planteados devolvió una correlación estadísticamente significativa. Pasando ahora a la discusión del trabajo, se podrían destacar tres aspectos clave en relación con el planteamiento de este trabajo. Una de las principales novedades radica en que se centra en una población de gran tamaño efectivo poblacional,
donde se espera que los alelos deleterios se mantengan a una baja frecuencia en virtud del equilibrio de mutación-selección. Por tanto, para detectarlo se necesita un amplio muestreo del genoma a nivel poblacional. En este sentido, se analizó un elevado número de marcadores a lo largo de todo el genoma, empleando además un muestreo exhaustivo de todos los individuos de la población. A diferencia de este trabajo, la mayoría de los estudios realizados en este campo en plantas se centran en la acumulación de mutaciones deleterias como resultado de cuellos de botella genéticos. En estos casos se esperan mayores frecuencias de alelos deleterios, por lo que su detección es más sencilla sin realizar estos muestreos poblacionales tan exhaustivos. Otra de las novedades de este trabajo radica en que no se limita a estimar el efecto deleterio de las proteínas en base a las predicciones bioinformáticas, sino que valida la potencial asociación de las mutaciones deleterias con la fitness en términos de capacidad reproductiva y adaptativa. En el caso de especies forestales, existen muy pocos trabajos que realicen una validación del efecto esperado de las mutaciones mediante la incorporación de este tipo de análisis de correlación. Por último, me gustaría destacar las limitaciones que se encontraron en el desarrollo de este trabajo y que condicionaron los resultados obtenidos. La principal limitación encontrada fue la polarización del conjunto de variantes mediante la comparación con Castanea mollissima, y en este sentido el número de posiciones compartidas fue muy bajo, lo que provocó una reducción drástica del número de SNPs considerados en los siguientes análisis, dando lugar a estimaciones poco precisas de la carga genética con las que realizar los análisis de correlación. Por tanto, nosotros proponemos incluir la comparación con otras especies outgroup de la familia de las fagáceas, para las que se encuentran con genomas de alta calidad publicados, como son las 2 especies de Castanopsis y las 2 especies de roble que se muestran en esta diapositiva. Y por último, finalmente, las conclusiones que pude extraer en este trabajo pues serían que, en primer lugar, el proceso de filtrado permitió obtener un conjunto de marcadores genómicos que presenta un tamaño y unos estándares de calidad adecuados para estudiar la interacción entre carga genética y fitness de la población. Y, en segundo lugar, que la polarización de los SNPs mediante la comparación con las variantes de castaño resulta limitante, conduciendo, en este caso, a una reducción drástica del conjunto de los datos empleados. Y por mi parte sería todo, así que muchas gracias. Gracias, Ana. Gran trabajo también. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lucía de Soto dice, muy interesante. No me quedó muy claro cómo evaluáis la eficacia biológica, el fitness. Pues en este caso escogimos estos 4 rasgos funcionales. Decidimos considerar la eficacia biológica tanto en términos adaptativos, que sería en este caso la resistencia a estrés hídrico de los individuos de la población, evaluada mediante delta 13C, o sea, carbono, experimentalmente mediante datación de carbono de las hojas, y también mediante la capacidad, o sea, la fertilidad masculina y femenina en la población. O sea, se escogieron esos 4 rasgos, la fecundidad masculina femenina y la resistencia a estrés hídrico, y ya está, esos 4 rasgos fenotípicos. Resistencia a estrés hídrico, me queda uno que ahora no me sale. Aquí estaría, desarrollo foliar. Entonces, si me he enterado bien, en realidad vosotros encontrasteis que no había una asociación entre las mutaciones deleterias y el fitness, pero creéis que es un artefacto de quién es el outgroup, del outgroup elegido. Sí, exacto. Exacto. Creemos que el paso limitante en la metodología que proponemos, o sea, sería la comparación con el outgroup como Castanea mollissima en la polarización de los SNPs, y por tanto proponemos ampliarla con la comparación con otras especies outgroup con el objetivo de obtener un conjunto de marcadores de mayor tamaño, ya que de ahí pasamos de 320.000 SNPs a 5.000. O sea, la reducción de los marcadores que utilizamos en los siguientes análisis es bastante grande. Esperamos que al ampliar la metodología comparando con otras especies conservemos más SNPs del dataset inicial y podamos obtener unas estimaciones más precisas. Sí, Lucía te respondía que muchas gracias, que es muy difícil tener un buen proxy de eficacia biológica en árboles. No puedes llegar a F1, F2, Hay otra pregunta de Sara Martín, que, bueno, tiene 2.
La pregunta es, ¿qué tipo de datos genómicos habéis utilizado? Bueno, los datos genómicos se utilizaron las lecturas de secuenciación NGS, no sé realmente con qué técnicas se obtuvieron, ya que era un conjunto de datos obtenido del Instituto de Investigaciones Agrarias de Francia. Y eso, se mapearon frente al genoma de referencia generado también en el Instituto de Investigaciones Agrarias en Francia, para obtener este conjunto inicial de variantes genómicas que contaba con 18 millones de variantes. O sea, son lecturas de secuenciación NGS. No sé con qué técnicas se tuvieron, la verdad. ¿Y cómo reconozco las mutaciones potencialmente deletéreas? Pues se utilizó el programa SNPEF para estimar, pues, o sea, este programa lo que permite es hacer una estimación bioinformática de cuál es el efecto en la proteína. Tiene distintas categorías y si tiene un mayor impacto o un menor impacto. Y a partir de esta estimación bioinformática, pues se determinaron las que presentaban un alto impacto en la proteína, las que tenían mayor probabilidad de causar un cambio no sinónimo en la proteína, se determinaron como deleterias. Vale, pues muchas gracias, Ana. Está estupendo.